Las personas somatizamos. Voy a considerar que todos los presentes no tienen ninguna formación o conocimiento al respecto, pues el sistema psicoemocional, la mente, afecta al cuerpo. Cuando se desborda una situación vivida emocionalmente como desbordante, intolerante, miedo, ira, preocupación, ansiedad, etc., pues el cuerpo reacciona somáticamente, es decir, o bien con una enfermedad o bien con una conducta consecuente de este estado psicoemocional, a veces reparando, solucionando, buscando una solución de ese conflicto, de ese problema, y otras veces consecuente de este conflicto. Por ejemplo, cuando pensamos mucho, puede dolernos la cabeza. Cuando tenemos mucho miedo, podemos tener migraña, por ejemplo. Uno es consecuente y el otro es para evitar. Cuando una persona tiene un pensamiento amoroso en exceso, pues un varón puede tener una erección y una mujer puede tener una hiperlubricación de la vagina. Es una manera en que la mente afecta al cuerpo. Y lo mismo con multitud de enfermedades, con todas aquellas en las cuales no hay intoxicación o no hay traumatismo. Por otro lado, las personas desde el nacimiento somos perceptivas, percibimos el entorno. Qué duda cabe aquellos que son padres y recuerdan cuando sus hijos eran bebés, que el bebé percibe, no interpreta, no entiende, percibe cuando es cuidado con amor, amamantado, por ejemplo, con cariño, con amor, con afecto, o con tensión, con preocupación, con angustia, en este primer caso por parte de la madre. Cuando los padres discuten y pelean, hablo cuando la criatura es pequeñita, es bebé, hasta más o menos los 2-3 años, cuando los padres discuten y pelean, la criatura duerme mal. En este caso, le afecta a la conducta del sueño, la forma de dormir. Y esa percepción decrece con el crecimiento, la percepción extrasensorial. Hay personas que no, pero la mayoría de las personas no percibimos igual cuando somos adultos que cuando éramos pequeñitos. Principalmente porque cuando somos pequeños somos seres mayoritariamente sensoriales y extrasensoriales. Cuando hablo de sensoriales me refiero a los 5 sentidos: gusto, olfato, contacto, oído y vista. Y extrasensoriales son la intuición, la percepción y demás que tenemos todos los seres vivos. Desde la infancia y hasta los 7 años aumenta el nivel de conciencia. La conciencia es la percepción que tenemos de nosotros mismos. Cuando un bebé nace, no tiene conciencia de sí mismo, y a partir de los 3 años principalmente y en adelante, el nivel de conciencia que yo existo, que cada uno existe, va en aumento. Hay algunos que incluso adultos no son conscientes que existen, pero eso es otro problema. Pero generalmente los seres humanos nos distinguimos de la mayoría de los animales, por lo menos de momento esto es lo que sabemos y creemos, porque tenemos una autoconciencia, sabemos que existimos. Y esto crea el ego. El ego es esta especie de entidad
que sabe que somos nosotros y tiene miedo de dejar de existir, es decir, de morir. Los seres humanos tenemos esta característica. Los animales tienen instinto de supervivencia. Nosotros tenemos conciencia de supervivencia aparte del instinto. Por otro lado, el ser humano nace vulnerable, nace no capaz de sobrevivir por cuenta propia, necesita de cuidados, necesita de atención, necesita de protección. Y como somos perceptivos, lo que comenté antes, tenemos la garantía o la confianza o la seguridad, lo que sea en cada caso, de que nuestra vulnerabilidad está protegida o cuidada a través del afecto. Cuando una criatura pequeña, siempre estoy dando ejemplos de bebés, pero esto es válido también para un niño de 3, 4, 5 años. Cuando una criatura pequeña percibe que es amado por su mamá, por su papá, entonces tiene menos percepción, menos sentimiento de vulnerabilidad. Aún así, nos hace vivir dependientes. Hay personas que aún siendo adultas siguen viviendo dependientes de una pareja, de un progenitor, de alguien que les dé confianza, seguridad y afecto. Hay mucha cultura al respecto. Canciones como Sin ti no soy nada son un ejemplo que evidencia este factor. Pero volviendo a la infancia, a ese periodo hasta aproximadamente los 7, 8 años de edad, la sensación de vulnerabilidad es tan grande, tan intensa, tan profunda, consciente e inconscientemente, que necesitamos a mamá y a papá para sobrevivir. Si no los tenemos, evidentemente que no sabemos que existe la abuela, el tío y el resto de la familia o la seguridad social, se enciende en la criatura, cuando no tiene esa presencia y esa atención, una especie de voz de alarma, una especie de inquietud. Y suelen ser niños que luego, cuando son mayores y adultos, viven con inseguridad, con carencias, con miedos, con demandas de atención, cuidados y demás. Eso se instaura en la infancia, cuando papá o mamá no están suficientemente presentes o no dan la suficiente atención. No importa por qué, si porque no estuvieron, porque abandonaron al núcleo familiar, si porque trabajaban mucho, si porque eran incapaces de mostrar el amor y el afecto, si porque estaban enfermos, no importa por qué. No tenemos que justificar a nadie. Hablamos de un hecho. La criaturita vulnerable, inmadura, necesita cuidados y mide los cuidados a través del cariño, del amor. Si no hay suficiente amor, a lo mejor no me va a cuidar luego, no me va a alimentar luego, no me va a proteger. Y vive en un estado de vigilancia, de alerta. Y vive dependiente. Desde que nacemos, cuando nacemos, somos seres unitarios, somos una unidad con mamá, principalmente con mamá, con papá en muy raros casos, pero mamá y la criatura recién nacida sigue siendo una unidad. Poquito a poco, a medida que el bebé va creciendo y desarrollándose, se va separando de mamá, va percibiendo, reconociendo que aquí estoy yo y ahí está ella y ahí está él, el papá o la abuela o el abuelo.
al principio todo pertenece a un mismo mundo. Esa dualidad genera una separación y es progresiva a medida que el ser humano va creciendo, va adquiriendo experiencia de vida. Aproximadamente hasta los 3 años de edad sigue siendo una unidad. El ser humano recién nacido no es consciente que mamá y él son dos personas o individuos separados. A partir de los 2 años y medio, 3, empieza a haber esta separación. Cada vez más, cada vez eso se vuelve más progresivo. Y desde el nacimiento, lo dije antes, pero ahora lo quiero significar aún más, desde el nacimiento somos necesitados de un cuidado vital. Vital significa que nuestra vida depende de esos cuidados. Al principio, 100%. Para una criatura recién nacida, primeros días, horas de vida, sin los cuidados de una figura materna o de una figura paterna, la muerte es inminente. Y todo esto, esta característica de que la muerte es inminente, evidentemente que no es consciente, no sabe de esto, pero lo vive y lo percibe, genera todo tipo de acciones y reacciones. Una de ellas es la necesidad de compensar, de reparar, de arreglar esta carencia. Continuamente. ¿Cómo lo hace? O bien llorando y reclamando esta atención, o bien siendo simpático, riendo, secretando hormonas que los bebés tienen un olor especial, una textura especial que genera atracción, que despierta amor en los adultos. Casi cualquier adulto, salvo casos muy particulares, cuando se acerca a un bebé, sea de la familia o no, se despierta una actitud de ternura, de cariño, de a veces atracción, a veces no, porque podemos recordar cuando teníamos nuestros propios bebés y los padecimientos que han habido, pero despierta el amor, despierta la sensibilidad. Eso lo provoca el bebé recién nacido y es innato. Y esto es la reparación, la búsqueda de cuídame, quiéreme, ámame. Y como somos personas que cuando se desborda nuestra necesidad o nuestra problemática, buscamos de somatizar. ¿Qué quiere decir somatizar? El cuerpo reacciona ante situaciones extremas. El cuerpo de un adulto, dejemos de momento de lado los niños pequeños, el cuerpo de un adulto, por ejemplo, cuando vive una situación conflictiva respecto del cuidado de los niños. Una mujer, una madre que vive constantemente preocupada con cuidar a su progenie, a sus hijos, que no les vaya a pasar nada, que no les vayan a agredir, que no les vayan a secuestrar. Hablamos de una situación intensa, no la preocupación natural. Pues cuando esto es intenso y extremo, una de las consecuencias que puede acaecer es la proliferación celular en las mamas, en una de las mamas. Las mamas en la mujer tienen como primer objetivo proteger y luego nutrir, pues un cáncer de mama, una proliferación celular en los senos puede estar condicionado o afectado
por una excesiva protección, una excesiva preocupación de protección. Otra situación de un adulto. Cuando un adulto vive una situación de sometimiento a un superior, a un jefe, a una pareja, en la que se siente subordinado, sometido, humillado incluso, pues puede tener problemas físicos en las rodillas. Las rodillas resienten frente al sometimiento. Muchísimos varones tienen problemas lumbares, tienen dolores o lumbalgias en la zona lumbar, la zona inferior de la columna. Curiosamente, a través de la L4, L5, L3 salen las terminaciones nerviosas que controlan los genitales. Muchos varones, dice la cultura popular y investigaciones de diversa índole, tienen insatisfacción o conflictos de índole sexual. Una forma de resolver esos conflictos es teniendo lumbalgia. Si yo tengo lumbalgia, no puedo tener relaciones sexuales, se acabó el conflicto. El conflicto de mi deseo de copular con la vecina de enfrente que está muy atractiva, pero tiene un marido y yo tengo una mujer, por ejemplo. Eso es un conflicto. Pues bien, volviendo al tema que nos afecta, cuando la mamá, primera instancia y mayoritaria, vive situaciones de estrés, de conflicto psicoemocional, dado que la criatura, cuando hablamos de criatura hablamos de niño o niña hasta aproximadamente los 7 años de edad, dado que la criatura es muy dependiente de tener mamá, si la mamá está en un conflicto, puede que eso la criatura lo perciba como tengo menos mamá, porque está en un conflicto de cualquier tipo, de seguridad, de reconocimiento, de valorización, de impotencia, en cualquier área. Pues la criatura, de manera inconsciente, busca resolverlo. ¿Cómo busca resolverlo? Una de las características es somatizando, como antes he comentado. La criatura hasta los 7 años de edad resuelve, entre comillas, somatiza el conflicto psicoemocional que vive la madre. Un caso que he tenido fue de una mujer que acudió a consulta porque su bebé, desde casi que ha nacido, tenía eczema en el brazo, en el bracito. El bebé cuando vino a consulta tenía 18 meses y por supuesto que lo llevó al pediatra y al dermatólogo pediatra y le dieron multitud de tratamientos, se iba y volvía. El eczema, la irritación de la piel que tenía, se iba y volvía. ¿Cuál era la historia que hemos abordado en la madre? Pues la piel genéricamente es el órgano del tacto y los problemas de piel significan problemas de contacto o de separación. En este caso, un eczema significa en cualquier persona un contacto impuesto, un conflicto de contacto impuesto. Pues bien, la piel en el brazo, zona exterior, está relacionado con el ámbito en el que me muevo. Y en este caso, bracito derecho, acción contrariada, contacto contrariado. Pues mi pregunta fue a la madre, ¿qué persona vive, está en su entorno que no lo quiere ver, que no lo puede tolerar,
que le supone algún tipo de amenaza o de peligro. Resumiendo, el padre del niño intentó que la madre abortase ese embarazo. En una ocasión la empujó por unas escaleras con la intención de que aborte. La llevó a la revisión ginecológica y había organizado practicarle un aborto. La madre se dio cuenta cuando la enfermera le dijo: ¿quieres que te pongamos epidural? Dice: ¿epidural para qué? Dice: para el aborto que vamos a practicar. Inmediatamente se bajó del potro de consulta. Dice: ¿qué aborto? Esta era una revisión. Y ahí se dio cuenta. Y ya desde que nació esta criaturita con el eczema, cada vez que se encontraba con el padre, que no vivían juntos, que ya no tenían relación, había tensión, había miedo en el caso de la madre. Pues bien, ¿cómo se resolvió esta historia? Pues fue pedirle a la madre, que dicho sea de paso, es profesora de inglés, que hable con la criatura, que hable con el bebé de 18 meses. Dice, y que le cuente todo esto, el conflicto, el problema que tiene con el padre, que no es un problema del bebé, que es un problema suyo. Y además hemos trabajado un poquito ese problema o ese conflicto que tenía la madre con el padre biológico de la criatura. Explícale que no es asunto suyo, que es asunto tuyo y que está resuelto, que llegas a un acuerdo con él para que renuncie a la paternidad y que tú nunca tendrás nada que reclamar y que todo eso está escrito con abogados y demás. Explícale, pero ¿cómo se lo voy a explicar? Ya el bebé con 18 meses se entiende un poquito el lenguaje y comunica ligeramente con la madre. Digo, cuando esté dormido, además, si quieres, explícaselo en inglés. Pues fue a explicárselo y a las 2 semanas había desaparecido el eczema sin ninguna crema, sin ningún tratamiento. Y me confirmó 1 año después que no volvió a aparecer. Ella resolvió el conflicto con el padre, lo separó de la criatura, primero conscientemente en consulta y luego en un acto unilateral con el bebé, y desapareció el síntoma. No se trata de no ir al médico. Por supuesto que hay que ir al médico cuando hay cualquier patología, o en este caso al pediatra. Sin embargo, en paralelo tenemos que mirar hacia nosotros, tenemos que mirar hacia nuestra historia, qué hay detrás de ese conflicto. Claro, la mayoría de las personas que no tienen una formación adecuada o correspondiente no entienden cuando nuestro hijo tiene un síntoma, por ejemplo, el eczema que tenía esta criatura, ¿qué tiene que ver conmigo? Porque no saben relacionar como acabo de explicarlo. No obstante, mira qué problema tienes en líneas generales. ¿Cuál es el factor cercano a cuando aparece el síntoma que genera estrés, te genera malestar? Otro caso que he tenido, tenía una persona en consulta que su hijo tenía tos, llevaba 1 mes con tos y por supuesto que lo llevaron al pediatra, le dio varios jarabes, le trató lo que veía, pero la tos se iba y volvía. Ok, yo le pregunté a la mujer, queriendo ayudar a la criatura, ¿qué problema tienes de comunicación? La voz, la garganta, suele tener que ver con hablar, con expresar más cosas, pero esto es muy genérico. Hubo una situación con una tía, con la madre, bueno, no se iba la tos. Y un día se le ocurrió a ella que puede ser un problema del padre. Y le dijo al padre, oye, ¿qué problema tú tienes últimamente de expresar? No le puedo decir a mi jefe, bla, bla, bla. Ok, pues cuéntaselo al niño. Así, genéricamente, fue el padre, habló con el niño,
que el niño en este caso no era de meses, 5 años tenía en su momento. Y lo habló con el niño, le dijo, oye, mira, hijo, da igual el nombre que tenga ahora, tengo este problema con mi jefe y no se lo puedo decir. Me da miedo decirlo porque es mi jefe, a ver si se enfada y me echa. Habló en el idioma infantil, pero explicándole cuál es el problema que tiene. Y así charlaron un rato. Al niño se le fue la tos, desapareció, se disoció. El niño no tuvo la necesidad de reparar, de somatizar el conflicto del padre. A veces se resuelve, doy 2 ejemplos en los cuales la madre o el padre hablan con la criatura y expresan la historia o el problema o el conflicto. Otras veces es suficiente con que nosotros lo reconozcamos con nosotros mismos y no hace falta hablarlo con nuestro hijo, con nuestra hija. Simplemente reconocerlo, hablarlo con un amigo, hablarlo con una amiga. Por supuesto que si eso no se resuelve, se puede hablar con un terapeuta, pero este no es el objetivo de la charla. El objetivo es que tomes conciencia que lo que te pasa a ti le pasa a tu hijo. Me han preguntado en una ocasión, ¿y si mi hijo de 16 años tiene una enfermedad o un síntoma que pueda tener que ver con un conflicto mío, eso también le afecta? En principio no, pero puede que sí. ¿Qué quiere decir esto? Supongamos la situación anterior de este padre que se calla continuamente y no puede expresarse, siente que no puede expresar su parecer, su opinión, su historia laboral con su jefe. Y el niño lo incorpora, la tos, en forma de tos, y no toma conciencia de ello. Y el niño crece. Y el padre continúa con esa actitud, porque es inherente, digamos, a su personalidad, a su manera de relacionarse, de callar, de tragar, de inhibir su opinión. No importa de dónde viene, por qué tiene esta actitud, pero tiene esta actitud y la vive con tensión, la vive con malestar interno. Y el niño suele ser sensible de la garganta. La tos va y viene, amigdalitis, afonía, situaciones. Ese niño que continúa con la laringitis, faringitis o afonía o lo que sea de la garganta, llega a una edad mayor, 15, 16 años, y ya se volvió crónico. El origen empezó atrás. El origen empezó en una incorporación de papá. Pero ahora se transforma en un problema personal. ¿Cómo se resuelve? Pues quien lo tiene que resolver ahora es quien lo padece. Aunque haya empezado, se haya estructurado, se haya instaurado cuando era pequeño. ¿Por qué? Porque esa persona de 15, 16 años, hoy, aunque es un menor de edad, biológicamente ya es un adulto. Ya puede reproducirse y ya psicoemocionalmente está completamente desarrollado, aunque para nosotros nos parezca un niño o una niña, un joven. Tiene que abordarlo, puede que sea capaz de ello y puede que no. Eso es otra cuestión, pero es su problema. Empezó como una incorporación, así se llama, una incorporación emocional de papá o de mamá. Más situaciones posibles. Hay momentos, hay ocasiones en los que la madre, y digo la madre, y antes hablé mucho de la madre, porque en aproximadamente el 80% de los casos en los que los niños pequeños somatizan,
conducta o síntoma orgánico, el conflicto es de la madre. ¿Por qué? Porque somos seres más dependientes de mamá que de papá. Pues hay situaciones en que la madre no es consciente de la enfermedad de su hijo o el síntoma de su hijo o de su hija, no es consciente de que tiene ningún problema. Es muy habitual que nosotros vivamos y cuando tenemos algún malestar le echemos la culpa a algo de afuera. Siento que no tengo idioma en común con mi pareja, que no me entiende, que no me presta atención. Y el problema que estoy viviendo es que yo no soy capaz de comunicar, que yo estoy al ataque o a la defensiva, que yo tengo miedo de expresarme y exteriorizo y considero que mi pareja no me escucha, que mi pareja no me entiende. Claro, mi hijo, mi hija, percibe, no es consciente de ello, pero percibe que yo me siento incomprendido y necesita repararlo. Casi siempre en el caso de las madres, en algunos casos con el padre, como acabo de comentar. Si yo proyecto, así se llama, si yo proyecto y hago o considero que el problema no lo tengo yo, sino el problema es él, que mi pareja, que no me escucha, que no me comprende, pues evidentemente que no voy a reconocer que yo tengo un conflicto y que mi hijo o mi hija lo está somatizando. ¿Por qué? Porque el problema no es mío, el problema es el otro, la otra, que no me escucha, que no me entiende. Consecuentemente, quiero decir que, primer paso, asumir que todo lo que tú sientes, que todos tus malestares tienen que ver contigo. Claro que el otro, la otra, quien sea pareja, jefe, hermano, primo, madre, padre, pueden hacer cosas que a nosotros nos perjudican, por supuestísimo. Pero la solución está en mí siempre. La solución está en nosotros, no en cambiar al otro, no en separarse del otro, no en pretender que el otro haga algo diferente. Si yo siempre considero que el problema o la solución la tengo yo, entonces poder encontrar cuál es el conflicto, cuál es la situación que puede afectar a mi criatura. Siempre cuando es una personita menor de 7 años. Ya después de los 7 años empieza a ser cada vez más individual, más independiente, más autosuficiente y la solución tiene que ver con el hijo, la niña, el niño personal o individual. Recuerdo un caso de una niña de 9 años que empezó a tener artritis en la rodilla. No es normal que una niña de 9 años tenga artritis, inflamación de la articulación de la rodilla. No es normal. Eso ocurre cuando ocurre en edades más avanzadas. Para más preocupación, la madre nació con poliartritis reumatoide infantil. La madre con 3 meses empezaron a inflamársele las articulaciones. No importa cuál es la enfermedad de la madre. Poliartritis reumatoide infantil, pero no importa cuál es el conflicto asociado. Claro, la madre acude a mí porque se le encienden todas las alarmas. No vaya su hija con 9 años tener la misma enfermedad que ella. Por un lado acude al reumatólogo que le receta medicación a la niña y por otro lado busca la solución
psicosomática. Pues encontramos cuál es el conflicto que desencadena la inflamación de rodilla. La rodilla antes comenté que suelen ser conflictos de sumisión, pero no comenté que también pueden ser conflictos de dirección, hacia dónde voy. Y ocurre que la niña tiene una conexión con un bisabuelo que murió en un accidente de tráfico cuando el abuelo de la niña tenía 9 años. Esa coincidencia de 9 años activó la memoria, en este caso transgeneracional, ancestral, en no te muevas, que hay peligro, que tiene que ver con la poliartritis reumatoide de la madre. Fue hablarlo con la madre, tratarlo durante 2, 3 ocasiones, terminar el duelo del abuelo de la madre, bisabuelo de la hija. Dicho sea de paso, las sesiones las teníamos en el cementerio. Las sesiones las teníamos en el cementerio para aceptar en la madre la vulnerabilidad que vivimos ambos. De más está decir, pero lo voy a decir, que la madre es psicóloga clínica. Entiende todo esto, conoce todo esto, pero no lo sentía. Y fue tomar conciencia, sentir su vulnerabilidad, sentir que su abuelo murió en un accidente por moverse, que su padre había enfermado de esclerosis lateral amiotrófica, el abuelo de la niña, y que eso no tiene por qué afectarle a la niña, que el que la niña se quede quieta no va a resolver nada del drama familiar. Fue tratarlo así, hacerlo consciente, hablarlo así. A las 3 semanas desapareció la artritis en la niña, dejó de dolerle. Por supuesto que la medicación ayudó, pero desapareció. A los 2 años, de mientras murió el abuelo de la niña, el padre de esta mujer, a los 2 años, cuando la niña tiene 11 años, vuelve a dolerle la rodilla. En este caso, la madre eligió acudir a la consulta. Le dije, ahora le toca venir a la criatura, 11 años, ya va creciendo. Y tratamos porque ocurrió que ese dolor de rodilla coincidía en el tiempo con el aniversario, 1 año de la muerte del padre de la madre, de la psicóloga, del abuelo de la niña. Y trabajamos ese tema con la niña. Hablamos del abuelo, me contó del abuelo. Una sesión, una sola vez, desapareció el dolor de rodilla. Con 15 años aparece otra vez el dolor de rodilla. Ya es mayor, ya es biológicamente una adulta. Y la madre le preguntó, oye cariño, ¿te duele la rodilla? ¿Quieres que vayamos al médico o quieres verlo a Roberto? Vamos a probar con Roberto primero. Vino y ahora ya podemos hacer un abordaje más profundo porque hay otro grado de madurez. Ya tiene 17 años. Ya hemos trabajado todos esos factores. Os muestro que primero hubo un desencadenante incorporando el miedo de mamá. Aunque tenía 9 años, pero estaban muy vinculadas, muy unidas. Luego tuvo que tratarlo la persona propiamente dicha, pero se arrastra a veces en el tiempo. Así es como nos puede afectar o le podemos afectar con nuestros conflictos, con nuestras situaciones no resueltas a nuestros hijos. Cuando son pequeños más, cuando son adultos menos. Y evidentemente que a medida que van creciendo, se tienen que ocupar ellos. La forma, siempre, 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 a cualquier edad de nuestros hijos, de ayudarles es estando bien nosotros, es resolviendo nuestros malestares.
Para ello, primero nos tenemos que hacer cargo que nuestro malestar siempre es responsabilidad nuestra resolverlo, nunca cambiando el factor exterior. Si afuera llueve, no puedo parar la lluvia, tengo que protegerme frente a la lluvia buscando un paraguas. Lo mismo ocurre con todo lo relacional, lo conductual y lo emocional, ocupándose nosotros de nosotros mismos.